¿Qué precio paga una reina por el trono de otro país? Sumérgete en la vida de María Estuardo, cuyo destino quedó sellado por la ambición y la rivalidad con su prima, la poderosa Isabel I de Inglaterra. Desde su juventud exótica en la corte francesa hasta su regreso a una Escocia turbulenta, cada paso de María fue observado con recelo y conspiración. El brillo de su corona no tardó en verse opacado por intrigas políticas y religiosas, tejiendo una red de acusaciones que culminarían en la sombra del cadalso. Este relato no es solo la crónica de una reina, sino el eco de un enfrentamiento de poder, fe y herencia. Un drama humano que resuena a través de los siglos y nos invita a reflexionar sobre las fragilidades del poder y la implacable sed de corona. ¿Qué precio paga realmente una reina por el trono de otro país? A menudo, imaginamos las coronas como símbolos de poder inquebrantable, de autoridad absoluta, pero la historia nos susurra historias mucho más complejas, a menudo teñidas de tragedia y de un destino que parece escrito en las estrellas, o quizás en las intrigas de salón. Hoy nos adentramos en la vida de una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia europea. María Estuardo, reina de Escocia y por derecho de sangre, una potencial reclamante al trono inglés. Su vida fue un torbellino de ambición, fe y rivalidad, un drama que se desarrolló a lo largo de décadas y que aún hoy nos cautiva por su intensidad y sus resonancias universales. Piensen por un momento en la presión de nacer en la realeza, de ser una pieza clave en un tablero geopolítico desde la cuna. María no solo heredó una corona, sino también un destino marcado por la disputa y la desconfianza, especialmente de parte de su prima, Isabel I de Inglaterra, una monarca formidable cuya sombra se cerniría sobre María durante casi toda su existencia. Esta no es solo la historia de una reina que aspiraba a más, sino la crónica de un enfrentamiento épico entre dos mujeres de voluntad férrea, separadas por la geografía, la religión y, sobre todo, por el derecho a gobernar. Desde sus primeros años, el camino de María Estuardo estuvo pavimentado con promesas y peligros. Nacida en 1542, se convirtió en reina de Escocia a tan solo una semana de edad, tras la muerte de su padre, Jacobo V. En un acto que sellaría su destino y la alejaría de su patria natal, fue enviada a la exótica y opulenta corte de Francia para ser educada y comprometida con el delfín, el futuro Francisco II. Esta infancia en el continente, rodeada de lujos, aprendizaje y la sofisticación de la cultura francesa, forjó a la joven María en una figura culta y elegante, pero también la desconectó de las realidades de su reino. Francia la vio crecer, la coronó reina consorte por un breve y deslumbrante periodo, y luego la devolvió a una Escocia que ya no era el hogar que recordaba. El regreso a su tierra natal, una nación dividida por la reforma protestante y las luchas internas de poder, fue un shock. Escocia era un lugar rudo, orgulloso y cada vez más influenciado por las ideas reformistas que veían con profundo recelo a una reina católica criada en el extranjero. Su juventud, que debería haber sido un preludio de un reinado estable, se convirtió en un campo de batalla donde las lealtades eran fluidas y las conspiraciones moneda corriente. La ambición de María era legítima, arraigada en su linaje y en su posición como descendiente de Margarita Tudor, hermana de Enrique Oponto de Inglaterra. Esto la convertía en una de las principales pretendientas al trono inglés, una amenaza latente para Isabel I, quien, a pesar de ser la monarca reinante, enfrentaba sus propias presiones para asegurar la sucesión y mantener la estabilidad de su reino. La relación entre ambas reinas, aunque nunca se conocieron en persona, estuvo marcada por una tensión constante, una danza diplomática y una desconfianza mutua que alimentaría siglos de especulación histórica. Isabel, cautelosa y pragmática, veía en María no solo a una prima, sino a un potencial foco de rebelión católica y de intervención extranjera, especialmente por parte de Francia y España, ambas potencias católicas que veían con malos ojos el protestantismo inglés. La vida de María se convirtió, desde su regreso a Escocia, en una sucesión de alianzas políticas complicadas, matrimonios desastrosos y levantamientos nobles. Cada decisión, cada movimiento, era analizado y a menudo distorsionado por sus enemigos, quienes buscaban desacreditarla y minar su autoridad.
La propia naturaleza de su reclamo al trono inglés, aunque basado en la línea de sucesión, se convirtió en un arma en su contra, utilizada por aquellos que temían el retorno de la influencia católica en Inglaterra. El trasfondo religioso jugó un papel crucial y a menudo devastador en la vida de María Estuardo. Nacida y criada en la fe católica, se encontró en una Escocia que, bajo la influencia de predicadores como John Knox, se estaba inclinando decididamente hacia el protestantismo. Para muchos escoceses reformados, la presencia de una reina católica era una afrenta, un recordatorio de un pasado que querían dejar atrás. María intentó navegar estas aguas turbulentas con una mezcla de tolerancia y firmeza, tratando de mantener su propia fe mientras gobernaba a un pueblo cada vez más desconfiado. Sin embargo, sus intentos de ejercer su derecho a la adoración católica privada fueron interpretados como provocaciones, y sus alianzas, a menudo forjadas por necesidad política o por la búsqueda de apoyo externo, solo aumentaron las sospechas sobre sus verdaderas intenciones. La corte francesa, con su pompa y sus intrigas, le había enseñado las reglas del juego de poder, pero la cruda realidad política y religiosa de Escocia era un desafío mucho mayor. Su matrimonio con Lord Darnley, un católico inglés con pretensiones al trono, y luego con el conde de Bothwell, un personaje controvertido y odiado por muchos nobles escoceses, solo sirvieron para erosionar aún más su apoyo y proporcionar a sus enemigos las excusas que necesitaban para actuar. La espiral descendente de la fortuna de María Estuardo la llevó finalmente a la desesperación y a la huida. Tras ser forzada a abdicar en 1567 en favor de su joven hijo, Jacobo VI de Escocia, buscó refugio en Inglaterra, esperando encontrar la ayuda y la protección de su prima Isabel. Sin embargo, lo que encontró fue una prisión. Isabel, temiendo la influencia de María y las constantes conspiraciones que giraban en torno a ella, la mantuvo bajo arresto domiciliario durante casi 2 décadas. Durante su cautiverio, María se convirtió en un símbolo para los católicos ingleses y para aquellos que deseaban derrocar a Isabel y restaurar el catolicismo en Inglaterra. Las conspiraciones florecieron a su alrededor, y aunque muchas de ellas eran exageradas o inventadas por los espías de Isabel, la amenaza potencial era real. El descubrimiento de la conspiración de Babington, un complot para asesinar a Isabel y colocar a María en el trono, selló su destino. A pesar de las dudas de Isabel sobre ejecutar a otra monarca, la presión de sus consejeros y la evidencia de la participación de María en el complot la llevaron a firmar la sentencia de muerte. El final de María Estuardo, ejecutada en 1587 en el castillo de Fotheringhay, fue un evento de enorme trascendencia. Su muerte no solo eliminó a una rival para Isabel, sino que también planteó preguntas complejas sobre la justicia, la legitimidad real y el precio de la ambición política. La ejecución de una reina por orden de otra, especialmente cuando ambas eran primas y compartían lazos dinásticos, fue un acto audaz y controvertido que resonó en toda Europa. La figura de María Estuardo, a pesar de su trágico final, se convirtió en un mito, una mártir para algunos, una sediciosa para otros. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la corona y las complejas interacciones entre el destino individual y las fuerzas históricas. ¿Fue María una víctima de las circunstancias, de su propia impulsividad o de la implacable determinación de Isabel de proteger su trono? La respuesta, como en muchas grandes tragedias históricas, probablemente reside en una compleja mezcla de todos estos factores. Su vida nos recuerda que, detrás de los símbolos de la realeza, existían seres humanos con pasiones, miedos y ambiciones, cuyas vidas se veían inexorablemente entrelazadas con el destino de naciones enteras. La intricada red de alianzas matrimoniales y las disputas dinásticas fueron, en gran medida, el caldo de cultivo para las ambiciones de María Estuardo y las precauciones de Isabel I. Más allá de la simple sucesión al trono inglés, el matrimonio de María con Felipe II de España, una posibilidad que se barajó en algún momento, habría tenido implicaciones geopolíticas monumentales, alterando el equilibrio de poder en Europa y potencialmente desatando un conflicto a gran escala entre las potencias católicas y protestantes. La propia María, con su linaje directo de los Tudor,
Era vista por muchos católicos europeos como la legítima heredera al trono inglés, desplazando a la hija de Ana Bolena, cuya legitimidad siempre fue cuestionada por la Santa Sede. Esta percepción no era una mera opinión. Estaba respaldada por documentos legales y precedentes históricos que otorgaban a la línea Estuardo una fuerte pretensión. La vida de María, por tanto, trascendió la esfera privada para convertirse en un peón en el gran juego de la política internacional y la guerra de religiones que asolaba Europa en el siglo XVI. El contexto de la Reforma protestante añadió una capa de complejidad y peligro a la situación de María. En una época en que la fe dictaba gran parte de la vida política y social, su adhesión al catolicismo la colocaba en una posición precaria dentro de una Escocia cada vez más protestante y, sobre todo, ante una Inglaterra que había roto formalmente con Roma bajo Enrique VIII. La agitación religiosa en Escocia, impulsada por figuras como John Knox, no solo erosionó la autoridad de María, sino que también creó un ambiente de constante sospecha hacia cualquier manifestación de fe católica. Las liturgias privadas de María, sus intentos de mantener el catolicismo en su corte, eran vistas no como actos de fe personal, sino como conspiraciones para restaurar la antigua religión en ambas naciones. Esta dicotomía religiosa se convirtió en un arma arrojadiza utilizada por sus enemigos, quienes la presentaban como una agente del papado y de las potencias católicas, dispuesta a subvertir el orden establecido en Inglaterra. Profundizando en las intrigas que rodearon a María, encontramos que su cautiverio en Inglaterra, aunque impuesto por Isabel, también fue un periodo de intensa actividad política y de conspiración por parte de sus partidarios. Desde sus residencias forzadas, María mantuvo correspondencia secreta, elaborando planes para su liberación y, en última instancia, para reclamar el trono inglés. Estos planes a menudo involucraban la ayuda de potencias extranjeras como España, lo que aumentaba la percepción de Isabel de que María era una amenaza existencial para su reino. La propia Isabel, a pesar de su pragmatismo, se vio obligada a tomar medidas drásticas para contrarrestar estas amenazas, utilizando una red de espías y agentes para infiltrarse y desmantelar las conspiraciones. La ejecución de María, por tanto, no fue un acto impulsivo, sino la culminación de años de tensión y de un complejo entramado de intrigas donde la seguridad del Estado inglés se percibía como intrínsecamente ligada a la eliminación de María Estuardo. Analizando las repercusiones de la ejecución de María, es fundamental entender cómo este evento consolidó el reinado de Isabel I y sentó las bases para la futura unión de las coronas de Escocia e Inglaterra. Al eliminar a su principal rival, Isabel aseguró la estabilidad de su dinastía y evitó una posible guerra civil que podría haber estallado si María hubiera llegado al trono. La ejecución, sin embargo, tuvo un coste moral y político significativo, y fue vista por muchas naciones católicas como un acto de tiranía, exacerbando las tensiones entre Inglaterra y el resto de Europa. La posterior ascensión de Jacobo VI de Escocia al trono inglés como Jacobo I de Inglaterra, casi 40 años después de la ejecución de su madre, fue un resultado irónico y una prueba de la compleja herencia que María Estuardo dejó tras de sí. El destino de María, por lo tanto, no fue solo la crónica de una reina caída, sino un capítulo crucial en la formación de la Gran Bretaña moderna. Consideremos ahora la perspectiva de cómo las percepciones y las narrativas históricas han moldeado la imagen de María Estuardo a lo largo de los siglos. Desde su juventud fue objeto de fascinación y de difamación, vista por algunos como una figura trágica y romántica, y por otros como una mujer ambiciosa y poco fiable. Las obras de arte, la literatura y el teatro han desempeñado un papel importante en la construcción de su mito, a menudo idealizando su belleza, su inteligencia y su sufrimiento, mientras que minimizaban o justificaban sus errores políticos. El contraste con la imagen de Isabel I, a menudo retratada como la reina virgen, fuerte y decidida, ha contribuido a una dicotomía narrativa donde María representa la pasión y la tragedia, e Isabel, la razón y la estabilidad. Esta dualidad en la percepción pública es un testimonio del poder de la historia para dar forma a la memoria colectiva y para influir en cómo entendemos el pasado. Finalmente,
La historia de María Estuardo nos invita a reflexionar sobre la intersección entre la identidad personal y la responsabilidad política. Como reina, cada uno de sus actos, cada una de sus decisiones personales, tenía el potencial de desestabilizar reinos y provocar guerras. Su vida demuestra cómo las líneas entre la esfera privada y la pública pueden volverse borrosas, especialmente para aquellos que ocupan posiciones de poder. La constante presión de mantener la legitimidad, de navegar por aguas políticas y religiosas turbulentas, y de gestionar las ambiciones personales y las expectativas dinásticas, creó un entorno de estrés y peligro constante. La tragedia de María radica en su incapacidad para conciliar estas fuerzas contradictorias, lo que finalmente la llevó a su perdición. Su legado nos enseña la importancia de la prudencia, la estrategia y la comprensión del contexto histórico y social al ejercer el poder, y nos recuerda que incluso para las reinas, el precio de la corona puede ser extraordinariamente alto. El delicado equilibrio entre la fe profesada y la supervivencia política fue una constante agonía para María Estuardo, una encrucijada donde cada elección personal conllevaba profundas repercusiones para su reino y su propia vida. Su educación en la corte francesa la impregnó de un catolicismo devoto, una fe que se convirtió en un estandarte de su identidad y, paradójicamente, en una de sus mayores vulnerabilidades al regresar a Escocia. Mientras que en Francia la práctica católica era la norma, en una Escocia post-reforma, la mera presencia de misas y símbolos religiosos católicos era vista con recelo e incluso ilegalidad por la facción protestante dominante. El cardenal de Lorraine, su tío, y la influyente familia Guisa, fervientes defensores del catolicismo en Francia, esperaban que María actuara como un baluarte de su fe en el norte de Europa. Sin embargo, la realidad escocesa era mucho más compleja y menos receptiva a las directrices de la curia romana o de la aristocracia francesa. La joven reina se vio obligada a navegar un panorama social y religioso volátil, donde sus propios gestos de piedad podían ser fácilmente interpretados como actos de desafío al nuevo orden. Profundizando en las complejidades de su fe y su gobernanza, observamos cómo María intentó una política de moderación, permitiendo cierta libertad de culto para los católicos mientras mantenía relaciones diplomáticas con los líderes protestantes. Esta estrategia, sin embargo, fue insuficientemente audaz para los católicos más intransigentes y excesivamente tolerante para los reformistas más radicales, como John Knox, quien la atacaba públicamente por su supuesta idolatría y su cercanía a la superstición romana. La vida privada de María, incluyendo su devoción personal y sus relaciones, se convirtió en un espectáculo público, diseccionado y juzgado por un público cada vez más polarizado. Por ejemplo, su matrimonio con Lord Darnley, un católico escocés con ambiciones propias y un carácter volátil, fue inicialmente visto como una jugada para fortalecer la posición católica, pero su posterior asesinato y el matrimonio de María con el conde de Bothwell, un protestante sospechoso de la muerte de Darnley, sumieron a Escocia en una guerra civil y a María en una profunda crisis de legitimidad. Estos eventos, marcados por la violencia y la traición, no solo destrozaron su reputación, sino que también erosionaron la confianza de gran parte de su nobleza y de la población escocesa. El exilio autoimpuesto de María en Inglaterra, en lugar de ofrecerle un refugio, la convirtió en una prisionera política, un símbolo viviente de la discordia religiosa y política que Isabel I buscaba desesperadamente controlar. Durante casi 2 décadas, María fue trasladada de un castillo a otro, su correspondencia interceptada, sus movimientos vigilados y sus esperanzas de libertad sistemáticamente frustradas. A pesar de su confinamiento, su influencia persistía, se convirtió en un faro para los católicos ingleses y un punto focal para las conspiraciones que buscaban derrocar a Isabel y restaurar el catolicismo en Inglaterra. Los planes de Babington, que buscaban asesinar a Isabel y liberar a María, demostraron la peligrosidad de esta situación. La evidencia de la participación de María, aunque debatida por algunos historiadores, fue suficiente para convencer a Isabel y a su consejo de que su prima era una amenaza insostenible para la seguridad del reino. La carta de María a Babington, en la que aparentemente aprobaba el asesinato de Isabel,
se convirtió en la prueba clave que sellaría su destino, una prueba cuya autenticidad y contexto han sido objeto de intenso debate académico, pero que en su momento fue suficiente para condenarla. La ejecución de María Estuardo no fue un simple acto de justicia o venganza, sino una decisión política calculada que reflejaba las profundas tensiones religiosas y las luchas de poder de la época. Isabel I, a pesar de su reticencia inicial a ejecutar a una reina consagrada y a su propia prima, se vio obligada a actuar para sofocar las continuas amenazas a su trono y a la estabilidad de Inglaterra. La ejecución envió un mensaje inequívoco a las potencias católicas de Europa, como España y el Papado, que apoyaban activamente a María y buscaban restaurar el catolicismo en Inglaterra. Fue una demostración audaz de la determinación de Isabel de defender su reino y su fe. Sin embargo, este acto también tuvo un coste diplomático significativo, provocando la ira de Felipe II de España y contribuyendo a las tensiones que eventualmente desembocarían en la Guerra Anglo-Española con la llegada de la Armada Invencible. El legado de María, por lo tanto, no se limita a su trágico fin, sino que se extiende a las complejas relaciones internacionales y a las guerras religiosas que marcaron el final del siglo XVI. La forma en que la historia ha recordado y reinterpretado la figura de María Estuardo ilustra vívidamente cómo las narrativas pueden ser moldeadas por el contexto cultural y las agendas políticas. Desde las crónicas contemporáneas, a menudo escritas por partidarios de Isabel o por observadores escépticos, hasta las romanticizaciones posteriores en la literatura y el arte, la imagen de María ha sido objeto de constantes revisiones. Se la ha retratado como una heroína trágica, una víctima de las circunstancias y de la crueldad política, o como una figura seductora pero irresponsable cuyas pasiones la llevaron a la ruina. La ausencia de un encuentro cara a cara entre María e Isabel ha permitido que la imaginación popular construya un drama épico de rivalidad, alimentado por el misterio y la especulación. El contraste entre la cautelosa y pragmática Isabel y la apasionada y a menudo impulsiva María ha sido un tema recurrente, creando arquetipos de poder y feminidad que han resonado a lo largo de los siglos, influyendo en cómo entendemos el papel de las mujeres en la historia y en la política. La vida de María Estuardo, en última instancia, nos confronta con la dura realidad de que, en el ajedrez de la realeza del siglo XVI, las lealtades personales a menudo debían ser supeditadas a las exigencias del Estado y de la supervivencia política. Su propia fe católica, un pilar de su identidad, se convirtió en un arma en su contra en un contexto de creciente animosidad religiosa. La ambición legítima de reclamar un trono legítimo se transformó en una amenaza existencial para otra monarca. El exilio y el encarcelamiento, lejos de ser un respiro, la catapultaron al centro de intrigas que inevitablemente la llevaron a la guillotina. Su historia es un poderoso recordatorio de que el poder, especialmente el poder hereditario, implica una responsabilidad inmensa y que las decisiones tomadas en las cortes reales podían tener consecuencias devastadoras, no solo para los individuos involucrados, sino para el curso de la historia de naciones enteras, tejiendo un tapiz de eventos que aún hoy nos cautiva y nos enseña lecciones sobre la naturaleza del liderazgo, la fe y la ambición. La intrincada red de alianzas matrimoniales y las disputas dinásticas fueron en gran medida el caldo de cultivo para las ambiciones de María Estuardo y las precauciones de Isabel I. Más allá de la simple sucesión al trono inglés, el matrimonio de María con Felipe II de España, una posibilidad que se barajó en algún momento, habría tenido implicaciones geopolíticas monumentales, alterando el equilibrio de poder en Europa y potencialmente desatando un conflicto a gran escala entre las potencias católicas y protestantes. La propia María, con su linaje directo de los Tudor, era vista por muchos católicos europeos como la legítima heredera al trono inglés, desplazando a la hija de Ana Bolena, cuya legitimidad siempre fue cuestionada por la Santa Sede. Esta percepción no era una mera opinión, estaba respaldada por documentos legales y precedentes históricos que otorgaban a la línea Estuardo una fuerte pretensión. La vida de María, por tanto, trascendió la esfera privada para convertirse en un peón en el gran juego de la política internacional y la guerra de religiones que asolaba Europa en el siglo XVI.
El contexto de la Reforma Protestante añadió una capa de complejidad y peligro a la situación de María. En una época en que la fe dictaba gran parte de la vida política y social, su adhesión al catolicismo la colocaba en una posición precaria dentro de una Escocia cada vez más protestante y, sobre todo, ante una Inglaterra que había roto formalmente con Roma bajo Enrique VIII. La agitación religiosa en Escocia, impulsada por figuras como John Knox, no solo erosionó la autoridad de María, sino que también creó un ambiente de constante sospecha hacia cualquier manifestación de fe católica. Las liturgias privadas de María, sus intentos de mantener el catolicismo en su corte, eran vistas no como actos de fe personal, sino como conspiraciones para restaurar la antigua religión en ambas naciones. Esta dicotomía religiosa se convirtió en un arma arrojadiza utilizada por sus enemigos, quienes la presentaban como una agente del papado y de las potencias católicas, dispuesta a subvertir el orden establecido en Inglaterra. Profundizando en las intrigas que rodearon a María, encontramos que su cautiverio en Inglaterra, aunque impuesto por Isabel, también fue un periodo de intensa actividad política y de conspiración por parte de sus partidarios. Desde sus residencias forzadas, María mantuvo correspondencia secreta, elaborando planes para su liberación y, en última instancia, para reclamar el trono inglés. Estos planes a menudo involucraban la ayuda de potencias extranjeras como España, lo que aumentaba la percepción de Isabel de que María era una amenaza existencial para su reino. La propia Isabel, a pesar de su pragmatismo, se vio obligada a tomar medidas drásticas para contrarrestar estas amenazas, utilizando una red de espías y agentes para infiltrarse y desmantelar las conspiraciones. La carta de María a Babington, en la que aparentemente aprobaba el asesinato de Isabel, se convirtió en la prueba clave que sellaría su destino, una prueba cuya autenticidad y contexto han sido objeto de intenso debate académico, pero que en su momento fue suficiente para condenarla. La ejecución de María Estuardo no fue un simple acto de justicia o venganza, sino una decisión política calculada que reflejaba las profundas tensiones religiosas y las luchas de poder de la época. Isabel I, a pesar de su reticencia inicial a ejecutar a una reina consagrada y a su propia prima, se vio obligada a actuar para sofocar las continuas amenazas a su trono y a la estabilidad de Inglaterra. La ejecución envió un mensaje inequívoco a las potencias católicas de Europa, como España y el Papado, que apoyaban activamente a María y buscaban restaurar el catolicismo en Inglaterra. Fue una demostración audaz de la determinación de Isabel de defender su reino y su fe. Sin embargo, este acto también tuvo un coste diplomático significativo, provocando la ira de Felipe II de España y contribuyendo a las tensiones que eventualmente desembocarían en la Guerra Anglo-Española con la llegada de la Armada Invencible. El legado de María, por lo tanto, no se limita a su trágico fin, sino que se extiende a las complejas relaciones internacionales y a las guerras religiosas que marcaron el final del siglo XVI. La forma en que la historia ha recordado y reinterpretado la figura de María Estuardo ilustra vívidamente cómo las narrativas pueden ser moldeadas por el contexto cultural y las agendas políticas. Desde las crónicas contemporáneas, a menudo escritas por partidarios de Isabel o por observadores escépticos, hasta las romanticizaciones posteriores en la literatura y el arte, la imagen de María ha sido objeto de constantes revisiones. Se la ha retratado como una heroína trágica, una víctima de las circunstancias y de la crueldad política, o como una figura seductora pero irresponsable cuyas pasiones la llevaron a la ruina. La ausencia de un encuentro cara a cara entre María e Isabel ha permitido que la imaginación popular construya un drama épico de rivalidad, alimentado por el misterio y la especulación. El contraste entre la cautelosa y pragmática Isabel y la apasionada y a menudo impulsiva María ha sido un tema recurrente, creando arquetipos de poder y feminidad que han resonado a lo largo de los siglos, influyendo en cómo entendemos el papel de las mujeres en la historia y en la política. La vida de María Estuardo, en última instancia, nos confronta con la dura realidad de que, en el ajedrez de la realeza del siglo XVI, las lealtades personales a menudo debían ser supeditadas a las exigencias del Estado y de la supervivencia política. Su propia fe católica, un pilar de su identidad,
se convirtió en un arma en su contra en un contexto de creciente animosidad religiosa. La ambición legítima de reclamar un trono legítimo se transformó en una amenaza existencial para otra monarca. El exilio y el encarcelamiento, lejos de ser un respiro, la catapultaron al centro de intrigas que inevitablemente la llevaron a la guillotina. Su historia es un poderoso recordatorio de que el poder, especialmente el poder hereditario, implica una responsabilidad inmensa y que las decisiones tomadas en las cortes reales podían tener consecuencias devastadoras, no solo para los individuos involucrados, sino para el curso de la historia de naciones enteras, tejiendo un tapiz de eventos que aún hoy nos cautiva y nos enseña lecciones sobre la naturaleza del liderazgo, la fe y la ambición. Al contemplar el vasto tapiz de la vida de María Estuardo, cuyas hebras se entrelazan a través de continentes y reinos, emerge una imagen de destino inexorablemente ligado a las complejidades del poder y la fe. Hemos recorrido los senderos que la condujeron desde la opulencia de la corte francesa a las turbulentas tierras de su nacimiento, un viaje que no fue meramente geográfico, sino también una profunda inmersión en las aguas, a menudo traicioneras de la política europea. La corona que ostentaba, lejos de ser un simple adorno, se reveló como un imán para ambiciones ajenas y una fuente de constante escrutinio, una pesada carga que exigía un equilibrio precario entre la diplomacia, la lealtad y la propia supervivencia. La intrincada danza entre la soberanía legítima y la amenaza percibida, tejida a través de las décadas, nos revela cómo las aspiraciones personales, por nobles que fueran, podían fácilmente convertirse en catalizadores de conflictos a gran escala. La sombra de una rivalidad ancestral, proyectada a través de fronteras y diferencias religiosas, marcó cada uno de sus movimientos, transformando su existencia en un drama cuyos ecos aún resuenan. Las fuerzas que convergieron sobre ella, desde las presiones dinásticas hasta las vehementes corrientes de reforma religiosa, configuraron un escenario donde cada decisión era escrutada y cada alianza, una apuesta con consecuencias potencialmente catastróficas. Reflexionando sobre este periplo, observamos cómo las aspiraciones de una reina por afirmar su derecho se vieron inexorablemente constreñidas por las realidades de un mundo en profunda transformación. Las corrientes subterráneas de conspiración, alimentadas por la fe y la ambición, crearon un torbellino que gradualmente la arrastró hacia un destino sellado por las fuerzas que apenas podía controlar. La propia estructura del poder de la época, donde la legitimidad se forjaba tanto en la sangre como en la capacidad de mantener el orden y la unidad, impuso un desafío constante a su liderazgo, obligándola a una constante negociación de su posición. En esta confluencia de factores, la narrativa de María Estuardo trasciende la mera crónica de una vida real para convertirse en un estudio profundo sobre las complejidades de la autoridad, la influencia de la fe en la esfera pública y la implacable búsqueda de la estabilidad en tiempos de convulsión. Los hilos de su historia, al converger, nos invitan a considerar cómo las aspiraciones individuales, incluso las más legítimas, pueden verse atrapadas en la vorágine de las fuerzas históricas, forjando un legado que trasciende la propia existencia. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, la magnitud de estas interconexiones se hace patente, preparándonos para una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a los destinos de aquellos que portan la corona. La vida de María Estuardo, tejida con hilos de ambición, fe y un destino que parecía predestinado a la tragedia, se erige como un poderoso recordatorio de la fragilidad del poder y el precio a menudo devastador de la aspiración a una corona ajena. Su historia, desde los salones dorados de la corte francesa hasta las sombrías mazmorras inglesas, no es solo el relato de una reina destronada y exiliada, sino una profunda meditación sobre las fuerzas que moldean la historia y las vidas de quienes se encuentran en su epicentro. El trono inglés, ese anhelo perpetuo que tiñó su existencia de intrigas y conspiraciones, se convirtió en el espejo donde se reflejaron las tensiones religiosas, las luchas dinásticas y la despiadada política de una Europa en constante ebullición. Cada paso que dio, cada alianza que forjó, cada decisión que tomó, fue observada, analizada
y con frecuencia distorsionada por aquellos que buscaban mantener o alterar el delicado equilibrio de poder de la época. En esencia, la saga de María Estuardo es una exploración de cómo la identidad, la fe y el linaje se entrelazan inextricablemente con las demandas implacables de la soberanía. Su catolicismo devoto, un pilar de su ser en una era de profundas divisiones religiosas, se transformó de un consuelo espiritual a un estigma político, un estandarte que la identificaba tanto con la esperanza de algunos como con el temor de muchos. La corona escocesa, heredada en la infancia, pronto se vio eclipsada por la sombra más imponente de la corona inglesa, un anhelo que, en lugar de conferirle poder, la sumió en una espiral de desconfianza y persecución. La implacable determinación de Isabel I, su prima y rival, por salvaguardar su propio reinado y la estabilidad de Inglaterra, selló el destino de María, convirtiendo la aspiración legítima en una amenaza existencial que no podía ser ignorada. El precio de esa ambición, en última instancia, fue su propia vida, un sacrificio que resonó a través de los siglos, recordándonos la cruda realidad de que, en el gran juego del poder, la lealtad a la corona a menudo eclipsa los lazos de sangre. La verdadera lección de la vida de María Estuardo reside no solo en las vicisitudes de su fortuna, sino en la resonancia perdurable de su lucha. Su existencia nos invita a reflexionar sobre las complejas interacciones entre el destino individual y las fuerzas históricas, sobre cómo las aspiraciones personales pueden ser moldeadas y a veces aplastadas por las mareas de la política y la religión. La historia nos enseña que el poder, especialmente aquel que se hereda, es una carga de inmensa responsabilidad y que las decisiones tomadas en las altas esferas pueden tener consecuencias que trascienden las generaciones. La práctica de comprender estas dinámicas, de discernir las motivaciones detrás de las acciones de quienes ostentan el poder y de reconocer la fragilidad inherente a la autoridad, comienza ahora en la reflexión silenciosa que su legado nos inspira. La historia, al final, no es solo un relato de reyes y reinas, sino un espejo en el que podemos vislumbrar la eterna lucha humana por la influencia, la fe y la supervivencia.